Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del trabajo y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Cuando se habla de trabajo en física se deben cumplir tres condiciones. La primera es que debe existir una fuerza aplicada, es decir, debe haber una fuerza que siempre esté actuando en el objeto que realiza el trabajo. 2. Esta fuerza debe actuar a lo largo de un desplazamiento, es decir, no basta que la fuerza esté aplicada, sino que debe estar presente durante todo el desplazamiento. Y la número 3 es una de las componentes de la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Vamos a ver un poco más estos conceptos. Entonces, si tenemos una caja a la cual se le aplica una fuerza, cumplimos la primera condición, debe existir una fuerza aplicada. Pero si la caja no se mueve, entonces no se puede realizar ningún trabajo. O sea, yo puedo aplicar una fuerza, estar empujando un objeto, pero debido quizás a su peso, yo no lo voy a poder mover. Estoy aplicando una fuerza, pero como no se desplaza, no estoy aplicando un trabajo. La número 2, esta fuerza debe actuar a lo largo de un desplazamiento. Es decir, no vale empujar la caja y dejarla y que siga avanzando, puesto que no realizaría trabajo, sino que la fuerza que yo estoy aplicando debe ser constante a lo largo del desplazamiento. Entonces, a lo largo de cierta distancia, esta fuerza siempre tiene que estar presente. Entonces, esa sería la condición número 2. Y la condición número 3 es una de las componentes de la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es horizontal y sabemos que la fuerza al estar inclinada a un cierto ángulo la podemos descomponer en dos partes. Una parte en X y una parte en Y. En este caso, la componente en X es la que realizaría el trabajo, puesto que es paralela al desplazamiento. La componente en Y no efectúa trabajo. Esto es similar a cuando levantamos un objeto. Mientras levantamos el objeto, tenemos que aplicar una fuerza por lo menos igual a su peso para levantarlo. Pero si yo lo mantengo en esta posición, ya no estoy realizando trabajo. Mientras lo estoy levantando, es decir, mientras aplico la fuerza y estoy desplazando el objeto hacia arriba, ahí sí efectúo trabajo. Pero en el momento en que me quedo sosteniéndolo, ya no aplico trabajo, sino que sería esfuerzo, puesto que el objeto ya no se está desplazando. De igual manera, si yo tengo el objeto sostenido arriba y avanzo horizontalmente, la fuerza que yo aplico hacia el objeto para mantenerlo arriba sería vertical, pero el desplazamiento es horizontal, entonces ahí tampoco efectuaríamos trabajo. Otra de las cosas es que entonces el trabajo se puede definir como Fx por D, o en este caso Fx es la componente de la fuerza en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces ya vimos que depende hacia dónde se mueve el objeto, pues veríamos qué fuerza es la que realiza o no el trabajo. Y bueno, como generalmente se suele tomar como eje X el desplazamiento o el sentido del movimiento, pues generalmente puedes encontrar también esta fórmula de trabajo igual a F por coseno del ángulo por la distancia que se desplaza. Bueno, pues así también existe trabajo positivo y la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Y se puede definir un trabajo negativo si el sentido de la fuerza aplicada es contrario al desplazamiento. Esto lo podemos ejemplificar cuando una persona está empujando una caja en un suelo rugoso. Sabemos que existe una cierta fricción y que la fricción se opone al movimiento. Sería esta fuerza de fricción en verde y la fuerza aplicada por el sujeto sería esta roja. Entonces, cuando avanza, ambas fuerzas están realizando un trabajo puesto que son paralelas, es decir, tienen la misma dirección. Su dirección es horizontal, aunque el sentido, que ya sabemos que es la punta de la flecha, sea diferente. Entonces, esta F, la fuerza aplicada, la roja, haría un trabajo positivo puesto que va en la misma sentido que el desplazamiento, mientras que la fuerza de fricción cinética, que va en sentido contrario, haría un trabajo negativo. Entonces, decíamos que en la fórmula del trabajo no existe el tiempo, o no aparece el tiempo. Entonces, si yo este objeto lo empujo a una cierta velocidad, o si lo empujo más lento, va a considerarse el mismo trabajo. O sea, físicamente, desde el punto de vista de la física, la persona realiza el mismo trabajo, ya sea que se tarde 1 minuto, 2 minutos o 3 años en desplazar esta caja. El trabajo que efectúa es exactamente el mismo, puesto que no depende del tiempo.
Bueno, vamos a ver un par de ejercicios para que nos quede un poco más claro este concepto de trabajo. Dice, un bloque de 20 kilogramos descansa sobre un piso horizontal sin fricción. Se aplica una fuerza constante de 30 newtons y se desplaza a una distancia de 60 metros. Determina el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Como bien sabes, para este tipo de problemas necesitamos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El peso, que siempre va vertical hacia abajo, la fuerza normal, que es la reacción del suelo al objeto que está sosteniendo, la fuerza aplicada, que dice que es horizontal, y como no hay fricción, pues entonces simplemente se desplaza desde este punto hasta este otro a una cierta distancia de 60 metros. Ponemos los datos, la fuerza de 30 newtons y la distancia de 60 metros. Como no hay fricción, pues en este caso no nos importaría tanto la masa del objeto, puesto que no hay fricción y con un simple empujón o con cualquier fuerza el objeto va a poder desplazarse sin ningún problema. Entonces la fórmula es fuerza por distancia para el trabajo. Si sustituimos, el trabajo va a ser 30 newtons por 60 metros y nos daría 1800 newton por metro. Y newton por metro son las unidades del trabajo, que son joules. El trabajo serían 1800 joules. Bueno, ¿qué pasa si ahora el objeto tiene una fricción? O sea, si el suelo tiene fricción, pues entonces en este caso un bloque de 20 kilogramos descansa sobre un piso horizontal donde el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. Se aplica una fuerza constante de 60 newtons horizontal y se desplaza a una distancia de 50 metros, determina el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Bueno, trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso hacia abajo, la fuerza normal, la fuerza aplicada y en este caso la fuerza de fricción contraria al sentido del movimiento o del desplazamiento. Bueno, los datos, la fuerza 60 newtons, la masa 20 kilogramos, el coeficiente 0.3, la distancia de desplazamiento 50 metros y la gravedad 9.8 metros sobre segundo. Vamos a encontrar primero el peso sabemos que es masa por gravedad, 20 kilogramos por 9.8, 196 newtons. Aplicamos condiciones de equilibrio para la parte vertical, todo lo que va hacia arriba es igual a todo lo que va hacia abajo, la normal es igual al peso, por lo tanto la normal es de 196 newtons. Y agregamos esos dos datos a nuestros ya conocidos. Bueno, vamos a aplicar el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento o fuerza por distancia. Para la fuerza aplicada 60 newtons por 50 me daría un trabajo de 3000 newton por metro o como ya sabemos 3000 joules. Ahora quiero encontrar el trabajo para la fuerza de fricción cinética. Para ello vamos a encontrar la fuerza de fricción cinética, que es el coeficiente por la normal. Vemos que la normal vale 196 newtons, el coeficiente 0.3, la fuerza de fricción cinética sería de menos 58.8 newtons. ¿Por qué es menos? Porque tenemos que indicar que de alguna manera va en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, el signo menos me indicaría precisamente eso, que va en sentido contrario. La fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia, menos 58.8 newtons por 50 metros, me daría que el trabajo efectuado por la fuerza de fricción es de menos 2940 joules. Y ya vimos que tenemos un trabajo positivo y un trabajo negativo. El trabajo total pues sería la suma de estos dos. El trabajo total serían los 3000 joules menos los 2940 joules, que equivale a 60 joules. El trabajo total efectuado sería de 60 joules. Bueno, ¿qué pasa si ahora la fuerza tiene una cierta inclinación? Vamos a ver este ejemplo donde no hay fricción. Simplemente es una fuerza de 30 newtons con un ángulo de 24 grados, una masa de 5 kilogramos y que se desplaza a una distancia de 25 metros. Serían nuestros diagramas de cuerpo libre. Los datos, la masa 5 kilogramos, la fuerza 30 newtons, el ángulo 24 grados y el desplazamiento 25 metros. Sabemos de la fórmula que es fuerza por coseno del ángulo que forma por el desplazamiento. Serían los 30 newtons, coseno de 24 por 25 metros, coseno de 24, 0.913545 por 30 por 25 me daría un trabajo de 685.15 joules. Y ese sería el trabajo realizado por la componente horizontal de la fuerza aplicada con este ángulo de inclinación. Esto es sin fricción. Y ahora consideramos el mismo problema pero con fricción, es decir, un coeficiente de fricción cinética de 0.25. Es exactamente lo mismo. La masa 5 gramos, la fuerza 30 newtons, el ángulo 24 grados, el desplazamiento 25 metros, pero añadimos el coeficiente de fricción de 0.25. Bueno, podemos descomponer esta fuerza en dos, en una
componente en X y una componente en Y, y aplicar las condiciones de equilibrio para la parte vertical. Todo lo que va hacia arriba, la N y la fuerza en Y, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, es decir, al peso. Si yo quiero encontrar la normal, pues sería el peso menos esta componente en Y de la fuerza. El peso es masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me da 49 newtons. Y la componente en Y sería la fuerza, que serían 30 newtons, por el seno del ángulo, que son 24 grados. Seno de 24 por 30 me daría 12.2 newtons. Entonces la normal sería el peso de 49 menos 12.2 newtons. Y la normal me daría de 36.8 newtons. La fuerza de fricción sería el coeficiente por la normal, 0.25 por 36.8. La fuerza de fricción sería de menos 9.2 newtons. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción sería menos 9.2 newtons por los 25 metros. Recuerda que este signo menos es debido a que la fricción actúa en sentido contrario al desplazamiento, y nos daría de menos 230 joules. El trabajo total, pues ya teníamos el trabajo sin fricción anteriormente, que era de 685.15 joules, menos los 230 joules, me quedaría un trabajo total de 455.15 joules. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, dale manita arriba y suscríbete al canal. Hasta otra.